Bien, hermanos, pues sean bienvenidos. Qué gusto verlos este día. Qué gusto que estén aquí. Vamos a iniciar haciendo una oración para poner en manos de Dios este tiempo y que el Señor nos ayude para poder entender lo que Él tiene para nosotros este día. Señor, te damos gracias por permitirnos la vida. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor a pesar de nuestra pecaminosidad. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra, pero también, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra. Sabemos, mi Dios, que no podemos comprenderte al 100%, pero tú has dejado en las Escrituras, de algún modo, rastros, Señor, para que podamos seguir tus pisadas y tu ejemplo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, y estamos viendo un curso que se llama Teología Bíblica Sistemática. Ya llevamos con esta 9 clases y pues la verdad ha sido de mucha bendición para mí. Espero que también lo haya sido o lo esté siendo para ustedes. Y bueno, quisiera nada más a manera de recordatorio, si me ayudan ahí con las diapositivas. Esta pequeña serie la hemos titulado Teología Bíblica Sistemática. Estamos en la fase del ser de Dios. Se conoce como teología propia en teología. Y bueno, está por ahí. Solamente para recordar, ya vimos 9 clases. Me gustaría saber por lo menos si alguien se ha quedado con algo de esas 9 clases. No sé, por ejemplo, hablamos de la naturaleza del ser de Dios. ¿Quién recuerda algo de la naturaleza del ser de Dios? Les doy una pista. Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios es espíritu. ¿Alguien recuerda? Ok, no está limitado a un cuerpo físico. ¿Alguien más? Bueno, esperemos que... Hablamos de un Dios en 3 personas, acerca de la Trinidad. Una doctrina en apariencia fácil, pero no lo es. Hablamos de que Dios está constituido por 3 personas, pero es un solo Dios. Hablamos también acerca de afirmaciones bíblicas sobre el ser de Dios. Volvimos a ver Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. La semana pasada estuvimos viendo los atributos de Dios. Y hablábamos acerca de que el nombre atributos quizás no es el más correcto. Lo más correcto sería hablar de sus perfecciones, hablar acerca de las excelencias del ser de Dios, pero a manera práctica hablamos acerca de los atributos de Dios para poder comprender como humanos las cualidades que habitan en el ser de Dios. No es que el ser de Dios esté dividido, sino que por ser criaturas finitas, necesitamos de alguna manera poder comprender, entender o saber cómo es que Dios actúa o cómo es el carácter de Dios. Y pues de manera práctica les llamamos atributos. La semana pasada vimos los atributos incomunicables. ¿A qué nos referimos con atributos incomunicables? Bueno, a todos aquellos atributos o excelencias del ser de Dios que no pueden ser copiadas o comunicadas y que solamente le pertenecen a Dios. Nos hablan de Dios como el ser absoluto. Por ejemplo, hablábamos de la infinitud de Dios. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Estamos limitados al espacio y al tiempo en el cual Dios ha determinado en este mundo. Pero hoy vamos a hablar en esta última clase, y espero poder abarcar todo, acerca de los atributos comunicables. Me gustaría, antes de poner una definición ahí en pantalla, que alguien me dijera o qué entiende por atributos comunicables. ¿Por acá? David. Son aspectos de Dios que podemos comprender. Muy bien. Por acá, hermanos, mi hermano Alfredo. ¿Qué entendemos por atributos comunicables? ¿No, hermano? Por acá, hermana Laura.
Ananá. Son esas conclusiones Ujú. que Dios deseó compartir con el hombre o comunicar. Ok, muy bien. Bueno, pues a grandes rasgos, cuando hablamos de atributos comunicables, hablamos de aquellos atributos que Dios quiso comunicar al ser humano, no que los otros no sean comunicables, pero hay otra cosa. Estos atributos encuentran una analogía finita, ilimitada e imperfecta en cada uno de los seres humanos. Vamos a ver un texto. Primera de Corintios 2:11. Mi hermano Carlos, si le da lectura, por favor. No aparece en pantalla, ¿no? Sí. Primera de Corintios 2:11. Ahorita van a aparecer, y si no, en su Biblia lo tiene. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ok, bien. Los atributos incomunicables nos presentan a Dios como un ser absoluto, es decir, no hay nadie igual a Dios, no hay nadie igual en infinitud, en eternidad, nada se le parece. Pero los atributos comunicables nos presentan a Dios como un ser personal. Este texto nos habla de una de las cualidades de los seres humanos que nos hacen a imagen y semejanza de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, Dios se conoce a sí mismo. El espíritu de Dios conoce lo que hay en el ser de Dios. De igual manera, mi espíritu conoce lo que hay dentro de mí. Yo a veces tengo conversaciones conmigo mismo. ¿Quién de aquí ha tenido conversaciones consigo mismo? Yo creo que todos, ¿no? Eso nos hace imagen y semejanza de Dios. En pocas palabras, nos hace seres conscientes. Somos seres conscientes, somos seres libres de algún modo. Entonces, nos presentan los atributos comunicables a Dios como un ser personal, así como usted y como yo somos seres personales. Vamos a leer una definición. La siguiente diapositiva. Dice, atributos comunicables son aquellas perfecciones del ser de Dios que pueden ser palpables de manera finita y limitada en algunas de sus criaturas, entre paréntesis, seres humanos. Nos muestran a Dios como un ser personal. Ok. Si Dios es un ser personal y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros somos seres personales, capaces de amar, capaces de conocer, capaces de tener sabiduría, tenemos voluntad propia. ¿O alguien aquí fue traído a la fuerza a la iglesia el día de hoy? ¿O le implantaron un chip con el cual estaba programado para poder venir? ¿Verdad que no? O espero que no, hermanos. Venimos por nuestra propia voluntad, tomamos decisiones que provienen de nuestra voluntad, ¿no? Y bueno, vamos a dividir los atributos comunicables en 3 grandes listas para poder entenderlos. La siguiente diapositiva, ahí está bien. Atributos intelectuales, atributos morales y atributos de soberanía. Bueno, pregunto, ¿los atributos comunicables entonces a qué se refieren? Pastor. ¿Sí? Aquellos atributos que Dios le ha transferido a los hombres, es decir, en el ser humano podemos encontrar un sentido de justicia, un sentido de misericordia, un sentido de amor, aunque de manera limitada e imperfecta, y eso significa atributos comunicables. Okay. ¿Los ha transferido o los ha comunicado el hombre? Perfecto. Sí, son atributos que Dios nos ha comunicado y en nosotros podemos encontrar una analogía imperfecta y finita de aquellos atributos. Ya lo mencionó el pastor, tenemos un sentido de justicia, un sentido del amor, un sentido de la voluntad o de la sabiduría. Pero bueno, vamos a ver estas 3 divisiones. En primer lugar, vamos a hablar de los atributos intelectuales. Y dentro de los atributos intelectuales tenemos 2 categorías: el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios.
Vamos a hablar acerca del conocimiento de Dios. Bueno, el conocimiento de Dios. Vamos a leer un texto. Va a aparecer en pantalla. Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros tenemos un sentido de conocimiento, o tenemos conocimiento, pero en Dios ese conocimiento es inescrutable, es tan profundo que ninguno de nosotros tenemos acceso a ese conocimiento. Ni siquiera podemos imaginar la cantidad o la capacidad de conocimiento que Dios tiene. Por eso es que Pablo, en Romanos 11:33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. ¿Quién podrá escudriñar todo ese conocimiento? Absolutamente nadie, hermanos. Pero, de alguna manera, nosotros tenemos la capacidad de poder conocer. Pero vamos a referirnos únicamente al ser de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, hablamos, va a aparecer ahí una definición, de aquella perfección divina en la que de una manera única Dios conoce y se conoce, más bien Dios se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillo y eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene conocimiento de absolutamente todas las cosas. Dios conoce todo y de todos, en todo momento y en todo lugar. Aquí, ¿alguien se conoce a la perfección? ¿Alguien puede decir: no, yo me conozco, yo sé que yo no puedo hacer esto, o yo sé que soy capaz de hacer esto? ¿Alguien aquí es capaz de decir eso? Pues yo creo que no, porque de repente nos enfrentamos a situaciones que pues nos hacen sacar cosas que no sabíamos que estaban ahí adentro, ¿no? Y decimos: no, yo no conocía esto de mí, porque nuestro corazón es engañoso, ¿no? Dice Jeremías, por ahí creo que está, lo puse, y si no lo vamos a buscar, si me hace favor, Betty, Jeremías 17, 9 y 10, porque creo que no lo puse. Ajá. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. Ujú. ¿Quién lo conocerá? Yo, Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ok. Bueno, Dios conoce nuestro corazón. Él tiene conocimiento de todas las cosas, obviamente de sus criaturas también. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, cuando Samuel es enviado a buscar al nuevo rey de Israel? Que después de que Saúl por ahí cometió algunos pecados, no se quiso arrepentir, Samuel es enviado a buscar al nuevo rey de Israel y de repente se encuentra a la familia de David y empieza a ver acá a los chicos, ¿no? Los ve, yo creo que pues los ve altos, los ve fornidos y dice: bueno, pues yo creo que este cuate es un candidato para posible rey. Pero ve a David y pues es un chamaquito, yo creo que delgado, humilde, sencillo, pastor de ovejas, y dice: no, yo creo que pues este muchachito, ¿qué va a poder hacer esto? ¿Qué no va a poder cumplir con esta labor? Pero ¿qué le dice el Señor a Samuel? Dice: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. El Señor tiene el conocimiento de todas las cosas. Lo que usted no conoce de sí mismo, Él lo conoce. Ahora, ¿qué más conoce el Señor? Bueno, hablamos de que el Señor conoce el pasado, conoce el presente, pero también conoce el futuro. En el Salmo 139, versículos 4, bueno, del 1 al 4. Si lo quieren buscar adelante, no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo. Pero es David haciendo una oración. Y David le dice al Señor que él ha escudriñado su corazón. Dice: pues todavía no sale una palabra de mi boca y tú ya la conoces.
¿Se dan cuenta de la capacidad de conocimiento que tiene el Señor? Él conoce el futuro. Él conoce todo absolutamente. Conoce la profundidad del mar, conoce la anchura del espacio, conoce todo absolutamente. No hay nada que se escape de su conocimiento. Su conocimiento es infinito porque Dios es infinito. Y esto lo conoce en un acto sencillo. Él no necesita ir adquiriendo conocimiento, o Dios no necesitó ir adquiriendo conocimiento con el paso de los años. Él conoce todo en un acto sencillo. Porque no sé si en la semana pasada vieron, o hablaron acerca de la simplicidad de Dios. Dios es un Dios o un ser simple. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que Dios no es un Dios compuesto. Todas las cosas las conoce en un acto sencillo y simple. El conocimiento es una de estas cosas. No necesita adquirir conocimiento. Tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Ahora vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Esto tiene relación con el conocimiento. Si el conocimiento de Dios es todo aquello que Dios conoce en un acto simple, entonces la sabiduría de Dios está ligada íntimamente al conocimiento de Dios. Vamos a leer un texto. Está en pantalla. Bueno, para que recordemos acerca del conocimiento de Dios. Él conoce todo y de todos, en todo momento y en todo lugar. Es una frase que quisiera que recordáramos cuando hablamos acerca del conocimiento de Dios. Cuando digo que conoce todo, es que conoce absolutamente todo. Creación, seres humanos, todo lo que hay en la creación, todo lo que hay en el ser humano. Conoce lo que hay en nuestro interior, en todo momento, pasado, presente, futuro, en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice David. En ningún lugar tenemos escapatoria de Dios. Entonces podemos quedarnos con esta frase para hablar acerca del conocimiento de Dios. Vamos a leer un texto para hablar de la sabiduría que aparece ahí. Dice: el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Bueno, ¿qué es la sabiduría de Dios? Vamos a dar una definición ahí en pantalla. Dice: es el conocimiento de Dios aplicado de tal forma que Dios hace que todo funcione y actúe de manera perfecta para la exaltación de su gloria. En otras palabras, la sabiduría de Dios es el conocimiento de Dios, pero puesto en práctica. Es decir, Dios toma las mejores decisiones, utiliza los mejores medios para los mejores propósitos. Va de nuevo. Dios toma las mejores decisiones, utiliza los mejores medios para los mejores propósitos. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la salvación. Y tenemos un texto en pantalla, es Efesios 1, del 3 al 6. Nosotros tenemos la capacidad de ser sabios, hermanos. Bueno, ¿en qué sentido? Vamos a hablar de las Escrituras. ¿De qué nos sirve leer las Escrituras? Bueno, nos sirve de mucho y de nada. De mucho, si lo que estamos leyendo lo llevamos a la práctica. Pero no nos sirve de nada si solamente estamos acumulando conocimiento o información en la cabeza. Usted y yo hablamos de sabiduría en un hermano cuando ese hermano lleva a cabo lo que está leyendo, cuando ese hermano pone por práctica lo que ha leído en las Escrituras. Un ejemplo práctico: ¿cuántos de ustedes se han sentido angustiados, se han sentido desesperados de no poder ver aquello por lo cual están orando? De repente viene una ansiedad y no saben qué hacer, pero tienen el conocimiento de la Escritura. Por ejemplo, Filipenses 4, 6, 7. ¿Qué dice? Muchos se lo saben aquí. Por nada estéis afanosos,
¿no? Si no sean oídas o escuchadas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Bueno, yo tengo ese texto ahí, pero ¿de qué me sirve tenerlo ahí si yo no lo ocupo cuando estoy en una etapa de mi vida complicada? Si lo tengo ahí es conocimiento, pero si lo aplico, entonces es sabiduría. Eso es sabiduría, poner en práctica lo que yo conozco. Bueno, de igual manera podemos hablar de una manera imperfecta, como decíamos al principio, de la sabiduría, o podemos encontrar una analogía en esa parte de nosotros, en el ser de Dios. Solamente que Dios toma las mejores decisiones o las mejores decisiones y perfectas decisiones y ocupa los mejores medios para los mejores propósitos. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí. Ok. ¿Qué decisión tomó Dios? ¿Cuál fue la mejor decisión que tomó Dios? Bueno, Él nos conoció. Dice que según nos escogió, dice el versículo 4. Dice, habiéndonos predestinado, nos trazó un camino, nos trazó un destino, ocupó los mejores medios. ¿Para qué? Para que fuésemos adoptados, hijos suyos. ¿Qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a aplicarlo a la vida de cualquiera de ustedes, hermanos. ¿Usted cómo llegó a la fe en Cristo Jesús? ¿Usted estaba de repente por ahí haciendo su voluntad, haciendo lo que mejor le parecía? Diría Efesios, muertos en delitos y pecados. Y de repente por ahí ocurre alguna situación que Dios ya había predestinado, y en base a esa situación que usted vivió, alguien por ahí se le acercó y le predicó el Evangelio, y usted creyó y llegó a la fe en el Señor Jesucristo. Es la sabiduría de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, en base al conocimiento que ya tiene de las cosas, decidió traerlo a salvación. Y lo mismo pudiéramos decir de la creación, lo mismo pudiéramos aplicarlo a toda situación que vivimos en nuestra vida como creyentes. Como creyentes, Dios en su infinita sabiduría decidió salvarlo a usted y a mí. ¿Y cómo lo hizo? Pues ya lo dijimos. Nos vio, nos trazó un destino, hizo que todas las cosas cooperaran para un propósito. Y el propósito era que nosotros llegáramos a la salvación. ¿Se dan cuenta cómo la sabiduría de Dios está en acción? Y sigue en acción en todo momento. Porque Pablo también por ahí dirá, me parece que es en Romanos, Pablo habla acerca de él como ejemplo a los gentiles, para que ellos puedan ver a Cristo Jesús. Así usted y yo, hermano. Dios en su sabiduría sigue ocupando su testimonio para que otras personas puedan llegar a la fe. Obviamente, dentro de su testimonio cuenta que usted tiene que predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero Dios sigue actuando en su sabiduría. Bueno, eso en cuanto a los atributos intelectuales, el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios. Y nos vamos a quedar con una frase, si aparece ahí en pantalla. Y si no, la voy a mencionar, ya la dije. Dios toma las mejores decisiones, o las decisiones más sabias, para obtener los mejores resultados mediante los mejores medios. Esa es la sabiduría de Dios. Hasta aquí con los atributos intelectuales. ¿Alguien tiene alguna duda o quisiera hacer algún comentario? Si no, seguimos adelante. Vamos con los atributos morales. Los atributos morales. Vamos a hablar un poco de algo que ya hemos estado hablando mucho. Es un tema que se toca muy seguido aquí en la congregación. Y vamos a hablar
acerca del amor de Dios. Yo sé que todos tenemos conocimiento acerca de este atributo de Dios, porque es un atributo que nosotros también compartimos. Pero aquí sí me gustaría escuchar la opinión de algunas personas. Marianita, ¿qué es el amor? Dios es amor. Primera de Juan. Ajá, ok. Ok. Podríamos decir que eso es lo que hace el amor, ¿no? Pero por acá, ¿qué es el amor, hermana Esperanza? Ok. ¿Por acá? Muy bien. Muy bien, varón. Perfecto. Ok. Pues todo lo que acaban de decir, hermanos, tiene relación. Pero bueno, solamente para recordar, para que tengamos bien presente algo. El amor no es un sentimiento. ¿Por qué digo que no es un sentimiento? Porque, ¿cuántos de aquí estamos casados? Muchos, ¿no? ¿Y a poco no cuando nos casamos bien enamorados? Y no, yo te amo y te voy a amar hasta aquí hasta el infinito y todo es miel sobre hojuelas. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a pasar los años? Como que el amor empieza a decaer, ¿no? El amor. Eso no es amor. Simplemente estábamos enamorados, estábamos muy atraídos físicamente, sentimentalmente, pero no es amor. ¿Qué es el amor? Bueno, mi hermano José ya lo acaba de decir. Vamos a leer dos textos que nos pueden ayudar para definir bíblicamente lo que es el amor, o por lo menos en el concepto que tiene Juan acerca del amor. Juan 3:16. Si alguien lo quiere decir o alguien lo quiere leer, que alce la mano. David, yo creo que tú lo quieres. A ver, Aurelio. Sí. Ok, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Vamos a leer primera de Juan 4:8, lo voy a leer y escuchen. Juan 15:13. Si alguien lo tiene por ahí y se me apoya, hermano Rosendo, Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ok. Dos palabras o dos frases que resaltan en estos versos. Que uno dé su vida por sus amigos. Que uno dé. Juan 3:16. Que ha dado. Ok, entonces, ¿cómo podemos definir el amor? Como dijo Varón, es la entrega del ser. ¿Pero para qué nos entregamos? Bueno, para la superación o el beneficio de otro ser. Hablando en el contexto cristiano, si usted y yo nos entregamos o amamos a una persona, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, entonces esto quiere decir que yo me voy a entregar totalmente para la superación, es decir, para que mi esposa, mi hermano, mi hijo llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Yo amo a mi esposa, a mi hermano y a mis hijos cuando me entrego por ellos para ese bien, para ese beneficio. Yo les enseño, yo los amo, yo los animo, yo les exhorto con ese propósito de que todos seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo, como dice Romanos 8:29. Pero vamos a leer una definición un poco más técnica que tengo aquí en pantalla y que aprendimos en el seminario. Bueno, la voy a leer yo. Dice, es aquella perfección de Dios en la cual Él, Dios, se entrega para el beneficio de sus criaturas, con el fin de su propia gloria. En esta perfección se desprende su gracia, su misericordia, su bondad. Puesto que los humanos somos su imagen, se puede decir que Dios se ama en nosotros, ama sus perfecciones en nosotros,
incluso en aquellos que están actualmente bajo una naturaleza caída. Bueno, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de la entrega de Dios. ¿Y cómo Dios se entrega por nosotros? Bueno, la muestra más grande de amor de Dios es que Dios nos entregó a su Hijo. Esa es la muestra más grande de Dios de amor para con el ser humano. Y podemos decir entonces que Dios es amor y que Dios ama absolutamente a todas sus criaturas. No hay cabida para decir que Dios no ama a los inconversos, porque usted y yo éramos inconversos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo murió por nosotros. Entonces no podemos decir en ningún momento que Dios nos ama solamente a nosotros. No podemos jactarnos de que Dios ama únicamente al creyente. Claro, el creyente experimenta de manera única el amor de Dios, pero Dios ama a todo el mundo. Bueno, eso es el amor de Dios, es la entrega de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor infinito, de un amor inmutable, a diferencia del ser humano, que si le hacen algo, si nos hacen algo, bueno, pues ya no estoy tan contento y ya no te amo tanto, ¿no? Entonces Dios no cambia, Dios nos ama en todo tiempo, aun a pesar de nuestra naturaleza caída. Ese es el amor de Dios, un amor que no cambia, la entrega de Dios. Vamos a hablar acerca de otro atributo o de otra excelencia en cuanto a atributos morales. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Vamos a leer un texto. Salmo 7:11. Mi hermano Alfredo, me apoya leyéndolo, por favor. Aparece en pantalla. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ok, Dios es juez justo. Vamos a quedarnos con esa frase. Dios es juez justo. Por aquí tenemos algunos hermanos que estudiaron leyes. Me gustaría, Gloria, que en palabras sencillas me dijeras, ¿qué es justicia? ¿Cómo? Muy bien, ok. Mi hermana dice que es darle a cada quien lo que le corresponde. Y estamos de acuerdo con ello. De hecho, si nosotros echamos un vistazo ahí en el Google, ahí esa es la definición que va a aparecer. Dar a cada quien lo que le corresponde. Pero no es tan sencillo como parece cuando hablamos de la justicia de Dios. Porque cuando hablamos de la justicia desde una perspectiva humana, sí podemos decir que es dar a cada quien lo que le corresponde, pero ¿en base a qué? En base a una ley, ¿no? Por ejemplo, si usted va conduciendo hacia el centro y de repente se vuela el semáforo que está en Enríquez y por ahí está un tránsito, ¿qué va a pasar? Pues le va a dar lo que le corresponde, su respectiva multa, ¿no? Pero ¿en base a qué? Le va a llegar y le va a decir, ¿sabe qué? Es que hay una ley que prohíbe que usted se pase los semáforos. Ah, bueno, pues ya ni hablar, ¿no? Pues a ver, ya, dame la multa. Entonces, hablando humanamente, la justicia se aplica al ser humano en base a una ley. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, pudiera entenderse que hay una ley en Dios que rige esa justicia. ¿Cómo ven? ¿Habrá una ley en Dios que rige esa justicia? ¿Cómo ven? A ver, una ley en Dios que es el estándar que rige la justicia de Dios. Una ley que le dicta a Dios, ¿sabes que esto es así, es así, es así? ¿Cómo ven? ¿Los 10 mandamientos, si acaso? No, hermanos, cuando hablamos de la justicia atribuida al ser de Dios, hablamos de que Dios es la esencia de la justicia. Dios es su propia ley. De hecho, nosotros tomamos la esencia de la justicia del ser de Dios. ¿Por qué razón? El pastor ponía un ejemplo hace un tiempo sobre una tribu, ¿no? Sobre una tribu que tenía prácticas pues inmorales, ¿no? Pero que a ellos en algún momento no les parece inmoral.
pero por ahí alguien despierta algún sentido de justicia. Oye, no, eso no está bien, se están metiendo con mi esposa, pero sus leyes determinan que eso está bien. ¿Por qué, hermanos? Porque de alguna manera, como ya dijimos, los atributos o las perfecciones de Dios encuentran una analogía imperfecta en nosotros. Nosotros tenemos un sentido de justicia aunque no podamos o aunque nunca hayamos leído la Biblia. ¿Y dónde está ese sentido de justicia? Bueno, Dios ha colocado esa ley, como dice Romanos, en nuestra conciencia. ¿A poco no? Usted no era creyente y decía, no, eso no está bien. No está bien robar. ¿Pero por qué? ¿Porque leyó los 10 mandamientos? No, porque Dios ha colocado un sentido de justicia en cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios es el estándar de justicia. Dios es la esencia misma de la justicia. Vamos a ver una definición. Dice, es aquella perfección de Dios por la cual todas sus perfecciones son inquebrantables. Si Dios es santo, no puede dejar de ser santo, porque esto sería una injusticia. Es decir, si Dios es justo, esto significa que existe una ley que lo exige. Sin embargo, no puede existir nada por encima de Dios. Dicha ley no existe. En ese sentido, Dios en su ser es la esencia de la justicia y de Él se desprende toda noción de lo que es justo. Dios es la esencia de la justicia, de Él se desprende toda esencia de lo que es justo. Ahora bien, cuando hablamos de justicia, nosotros sí tenemos acceso a la justicia divina como creyentes, y la justicia divina está en la palabra de Dios. Un ejemplo en cuanto a la justicia, Romanos 2, 5, 6. Un ejemplo en cuanto al término de dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí aparece ahí el texto? Romanos 2, 5, 6. Ajá. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. A los judíos, dice Pablo, ¿cuál va a ser el estándar por el cual Dios los va a juzgar? Va a ser la ley. Va a ser justicia en base a la ley en cuanto a los judíos. A los incrédulos, ¿cómo va a ser esa justicia? Bueno, Dios los va a juzgar conforme a la justicia de su conciencia. Porque dice que aquel día o los van a defender o los van a acusar sus razonamientos. Pero en el creyente, hermanos, ¿cuál va a ser el estándar de justicia? ¿Cómo Dios cumplió su justicia en nosotros? Porque si nosotros éramos pecadores y no cumplió su justicia, entonces hablaríamos de un Dios injusto. ¿Cómo Dios cumple su justicia en nosotros? Exactamente. Oye, varón, vienes muy filósofo. Exactamente, hermanos. Dios sí cumplió su justicia, pero ¿en quién la cumplió? En Cristo. ¿Y cuál era el castigo por nuestros pecados? Bueno, el castigo por nuestros pecados era una separación eterna de Dios. Pero el Señor cumplió su justicia en su Hijo. Por esa razón es que nosotros somos justificados. No es que nosotros seamos justos, sino que se nos ha imputado la justicia de Cristo al creer en Cristo mismo. Entonces Dios nunca es injusto. Dios siempre actúa con justicia. Da a cada uno lo que le corresponde. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar acerca de otro atributo moral. Y este lo conocemos todos, o por lo menos lo hemos escuchado mucho. ¿Hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer acerca de la justicia de Dios? ¿No? ¿Si queda claro o de plano no se entendió nada, verdad? Ok, bueno, vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Vamos a leer un texto. Isaías 6, 1 al 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, Santo, Santo, Santo. El Señor 3 veces santo. ¿Y el Señor solamente es 3 veces santo? No, ¿verdad? Aquí se ocupa un recurso literario que se conoce como anáfora, si no me equivoco, y se usa se repiten palabras para resaltar una cualidad. En este caso, ¿qué cualidad estamos resaltando? La santidad de Dios. ¿Y qué es la santidad de Dios? Bueno, no vamos a leer ahorita la definición, pero quisiera hablar acerca de 2 palabras que se utilizan para definir santo. Una es la palabra hebrea kadosh y la otra es la palabra griega agios. ¿Qué quieren decir estas 2 palabras? Bueno, en resumen, estas 2 palabras quiere decir apartado o apartado o consagrado. ¿Recuerdan ustedes los instrumentos que se ocupaban en el tabernáculo de reunión? Bueno, estos instrumentos eran consagrados o eran apartados. Eso quiere decir santo, consagrado o apartado. Tanto agios como kadosh tienen esa idea. Pero ahora, santo o apartado tiene 2 connotaciones. La primera, cuando hablamos del ser de Dios, hablamos de que Dios es un ser totalmente apartado. ¿En qué sentido? Bueno, que es absolutamente diferente de todas sus criaturas. No hay nadie igual a Dios en ese sentido. Por eso Dios es santo, santo, santo. Es diferente de todas sus criaturas. Y la segunda connotación es una connotación de pureza. Dios es ética y moralmente diferente de todas sus criaturas. Dios por excelencia es moral y éticamente perfecto, lo que sus criaturas no son. Entonces Dios es diferente y Dios es moral y éticamente perfecto. Eso quiere decir cuando hablamos acerca de la santidad de Dios. Y ahora pregunto, ¿nosotros podemos llegar a ser en ese sentido santos? Yo creo que sí, porque hay un mandamiento, de hecho, en Primera de Pedro, que dice: sed santos como yo soy santo. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de atributos comunicables, aparte de encontrar una analogía imperfecta en el ser humano, también son atributos que nosotros debemos copiar, hermanos. El amor de Dios. ¿De qué manera copiamos el amor de Dios? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo, ¿no? Hablando de la sabiduría de Dios, también hay otro versículo que dice, está en Efesios. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Sale? Bueno, entonces cuando hablamos de la santidad de Dios, vamos a dar una definición. Es aquella perfección que nos muestra que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Entendida así, la santidad de Dios es uno de sus atributos trascendentales. Sin embargo, tiene un sentido ético que nos exige ser distintos de aquellos que no son de Dios. Nos exige ser distintos, hermanos. Es una exigencia, es un mandamiento de Dios que nosotros seamos distintos de aquellas personas que no son de Dios. ¿Y por qué? ¿Para jactarnos? No, sino para que su luz brille en nosotros y para que aquellos que no creen sean ganados por nuestro comportamiento, como les dice Pedro a las esposas, ¿no? Aquellas esposas que tienen esposos incrédulos, bueno, no les dice, oblígalo a ir a la iglesia, oblígalo a creer en la Biblia. Dice, no, que por tu comportamiento Él se ha ganado, que tú seas testimonio, esposa, que tú seas testimonio, esposo, que tú seas testimonio, hija o hijo. En ese sentido es que nosotros somos llamados a ser santos. Denota completa distinción de sus criaturas
y denota una pureza total. Y bueno, vamos terminando. Ya vimos los atributos intelectuales, los atributos morales, y vamos con esta última parte, que pudiera resultar la parte un poco más complicada y la parte quizás más espinosa. Vamos a hablar de los atributos de soberanía. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del ejercicio de su autoridad y de su gobierno libre del ser de Dios. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos del gobierno absoluto de Dios. Hay un texto en Daniel que vamos a leer. Daniel 4:35. Lo voy a leer. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Alguien le puede decir a Dios qué hacer? No, nadie le puede decir a Dios qué hacer. En ese sentido hablamos de un gobierno absoluto. Nadie le dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y dónde hacerlo. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, a eso nos referimos. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de su voluntad. Vamos a hablar acerca de su voluntad. Y les decía que cuando hablamos del ser de Dios al principio, hablamos de un ser infinito al cual no podemos explicar, y de alguna manera, en algún momento, cualquier persona se va a topar, así sea el más erudito de los teólogos o de los filósofos, en algún momento se va a topar con pared, porque no es imposible comprender por qué Dios actúa así, por qué Dios hace esto, por qué Dios hace aquello. Por eso el texto de Romanos, ¿no? Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. No podemos comprenderlos, hermanos. Podemos conocerlo, pero comprenderlo definitivamente no. Vamos a hablar de la voluntad de Dios. Y vamos a hacer 3 distinciones de la voluntad de Dios. Voy a hacer una pregunta para poder introducir. ¿Adán y Eva hicieron la voluntad de Dios cuando pecaron en el huerto del Edén? A ver, hermanos. Bueno, unos dicen que no, por acá, otros dicen que no también. Bueno, pues vamos a ver, ¿sale? Porque no es tan fácil de responder. Podemos decir que sí y no, ¿sale? Vamos a hacer 3 distinciones de la voluntad de Dios. Número 1, lo que Dios desea. Hay cosas que Dios desea. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación, muchos dicen que Dios predestinó a unas personas para salvación y otras las predestinó para condenación. Y eso es absolutamente falso, hermanos. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque hay textos en la Biblia que así lo dicen. Vamos a leer 3 textos de manera rápida. Primera de Timoteo 2:4. Ya aparece en pantalla, dice: el cual quiere que todos, ¿cuántos hermanos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Pero todos van a ser salvos? No. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuevamente, eso es lo que Dios desea. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos del deseo de Dios en primer lugar. Dios desea que todos vengan al arrepentimiento. Dios desea que usted, si está aquí y no conoce de Él, Él desea que lo conozca. Él desea que venga al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Último texto, Ezequiel 33:11, es muy famoso. Diles, dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, hablar de la voluntad de Dios, en primer lugar, es hablar del deseo de Dios, hermanos.
Dios quiere que todo mundo lo conozca. Dios quiere que todos vengan a la fe y al arrepentimiento en Cristo. En ese sentido, para responder la pregunta que hice al principio, Dios no deseaba que Adán y Eva pecaran. ¿Y quién lo iba a desear? Cuando teníamos todo, absolutamente todo en ese lugar. Teníamos hectáreas y hectáreas de paraíso, no necesitábamos comer animales, aunque agradecemos poder comer un bistec en estos tiempos. Y no había problemas, absolutamente nada. Dios no deseaba eso, pero ¿qué pasó? Apareció la serpiente, ¿verdad? Bueno, ahí hay responsabilidad también. Pero Dios no lo deseaba, hermanos. Dios no lo desea. En primer lugar hablamos de la voluntad natural, lo que Dios desea, lo que Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. A Él no le agrada que usted tenga discusiones con sus hermanos, ni con su esposa. Sin embargo, a veces pasa, ¿no? Bueno, eso es en primer lugar, el deseo de Dios en cuanto a la voluntad de Dios. Pero hay otra distinción, la voluntad de mando o la voluntad preceptiva. Cuando hablamos de preceptos, ¿a qué nos referimos? A leyes, a mandamientos. Bueno, pues por ahí va el asunto. Cuando hablamos de lo que Dios ordena, esa es otra distinción de la voluntad de Dios. En primer lugar, lo que Dios desea. En segundo lugar, lo que Dios manda u ordena. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, vamos a leer un texto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablar de la voluntad de Dios es hablar de lo que Dios ordena. Dice el texto que no nos conformemos a este siglo, es decir, no se conformen a las costumbres y usos de este mundo, sino transfórmense. ¿Transfórmense por medio de qué? Bueno, renueven su pensamiento, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A ver, hermanos, les voy a preguntar, como creyentes, ¿cómo podemos renovar nuestro entendimiento? ¿Por acá? ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Por medio de la palabra. Entonces, si usted quiere transformar, renovar su pensamiento y no seguir la corriente de este mundo, no seguir las prácticas de este mundo, entonces, ¿qué debemos hacer? Leer su palabra. Un ejemplo para la educación de nuestros hijos, que dice Efesios 6:1, para los hijos. Hijos, ¿cuál es el mandamiento? Obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Bueno, el hijo, el niño está renovando su pensamiento, pero para los padres también tenemos un mandamiento. Y ustedes, padres, no los exasperen, no hagan que se enojen, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué para aquellos hermanos que antes llevábamos una vida que no debíamos llevar y que quizás robábamos? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿El que robaba o el que hurtaba? Ya no hurte más, sino trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para que pueda ayudar al que tenga necesidad. Bueno, aparte de que transformamos nuestro entendimiento, Dios ordena en su palabra que nosotros hagamos todas esas cosas. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, en ese sentido. Lo que Dios ordena que sus hijos hagan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos vayamos pareciendo cada día más a Cristo Jesús. Otro mandamiento que ya citamos: sed santos porque yo soy santo, o como yo soy santo. Solamente es una... A ver, esa es una pregunta. ¿Solamente es un consejo de Dios? A ver, hijo, yo te aconsejo, yo te sugiero, ¿verdad? Que pues seas santo. ¿Cómo ven? No es un mandamiento. Sed, hazlo, compórtate como santo porque yo soy santo. En ese sentido, hablamos de la voluntad preceptiva o la voluntad de mando de Dios. Esa es la número 2, a lo que Dios desea o le agrada y lo que Dios manda en su Escritura. La última,
la voluntad soberana de Dios, es decir, lo que Dios ha decretado. Hermanos, Dios ha decretado todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y todas las cosas encuentran su causa última en Dios. Voy a darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ustedes recuerdan las predicaciones de Pedro en el libro de Hechos, capítulos 2, 3 y 4. Bueno, por ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, con denuedo, empieza a predicarles el Evangelio a los fariseos y a aquellos que vieron el milagro de esta persona que estaba sentado a las afueras del templo, ¿no? La hermosa. En un fragmento de esa predicación, Pedro les dice algo a los judíos. Es Hechos 2, 22 al 23, si está por ahí. Y si no, yo lo voy a leer. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, de Cristo, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Quién decretó y determinó todas estas cosas, hermanos? Según el texto. Dios. Dios determinó y decretó desde la eternidad pasada que esto pasara. Dios determina que todas las cosas sucedan en algún punto de la historia. Ahora, si Dios determina todas las cosas, entonces ahora podemos responder esta pregunta que les hice al principio. ¿Era la voluntad de Dios que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén? Sí y no. ¿Sale? Sí, porque Él ya ha decretado todo desde el principio. Porque no podemos decir que cuando Adán y Eva pecaron, de repente estaba la Trinidad y dijeron, híjole, no nos salió como queríamos. Plan B, vamos a rescatar y a redimir al hombre. No, claro que no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había decretado. Sin embargo, no era lo que Dios deseaba o no era algo que a Dios le agradara. Cuando entramos a estudiar esta parte de la voluntad de Dios, hermanos, entramos a un terreno difícil, a un terreno espinoso, y ahí nos vamos a topar con pared. Sin embargo, el Señor nos ha dejado la Escritura para que no nos salgamos del huacal, para que no empecemos a pensar más de lo que está escrito. Quiero que cuando hablemos de la voluntad decretiva de Dios, entendamos que Dios ya ha decretado absolutamente todas las cosas, ¿sale? Que Dios decretó que Cristo fuese crucificado por manos de los judíos. Ahora otra pregunta, ¿esto quita la responsabilidad a los judíos? Claro que no, absolutamente no. Miren, hay una definición por ahí que encontré. Para poder explicar esto, porque es algo complejo, tenemos que ocupar en teología un término, el cual es concurrencia. Concurrencia divina. No lo tengo ahí, pero lo voy a leer textualmente. Voy a citar de una página de teología. Dice, la concurrencia dice que dos o más partes pueden actuar en el mismo evento y producir un resultado dado sin que todas las partes tengan la misma intención. Bueno, un ejemplo de esto. José. ¿Quién entregó a José? Sus hermanos. ¿Dios quería que sus hermanos lo entregaran? Yo creo que no. Ahora, José pasa por una serie de situaciones complicadas y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Y llega a ser el segundo de Faraón. En autoridad, pues, era el mero mero, ¿no? Y bueno, ya por ahí se le aparecen sus hermanos y vuelve a ver a su padre. Se muere su padre y los hermanos quedan por ahí como que atemorizados. Híjole, le hicimos la vida de cuadritos a este José. Seguramente nos va a querer matar.
No, ¿sabes qué? Vamos a decirle que nuestro padre dijo que nos perdonara, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, José les da una respuesta. En Génesis 50. Génesis 50, creo que eso no lo puse ahí. El capítulo creo que es el 23, ¿sale? Digo el versículo. A 50, 20. Ok. Le responde José después de que sus hermanos como que ya tienen miedo de que los vaya a matar. Dice Génesis 50, 20. Vosotros, o ustedes, pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se entiende esta parte, hermanos? Dios dejó que el ser humano, en este caso José y sus hermanos, actuaran, los dejó que hicieran lo que quisieran en el rumbo de su vida. Pero también Dios ocupó esto para sus propósitos. ¿Y cuál era el propósito? Bueno, para poner en vida a mucha gente. Una frase que nos ayuda a entender esto y entre comillas a resolver este dilema es: Dios hace su voluntad dejando que el hombre haga su voluntad, sin que Dios sea responsable del pecado y haciendo al hombre responsable de su pecado. Entonces, esa es la voluntad decretiva, hermanos. Debemos evitar dos extremos: pensar que el hombre no es responsable, o sea, si Dios decretó todas las cosas, entonces pues ya ¿para qué movemos? ¿Para qué nos actuamos? No, ¿para qué actuamos? No, Dios no es responsable de la maldad del hombre. Y otro extremo que debemos evitar es que Dios es el autor del pecado, porque Juan dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y también dice Santiago que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sale? Entonces vamos a evitar estos extremos cuando hablamos de la voluntad de Dios. Y recordemos, hablar de la voluntad de Dios es hablar de lo que Dios desea, de lo que Dios manda y lo que Dios decreta. Bueno, pues hasta aquí con los atributos comunicables. Si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, tenemos un tiempecito. Y si no, pues cerramos hasta aquí haciendo una oración. ¿Alguien? Marianita. En la parte de la voluntad que contaba de que Dios ordena y como dicen nuestros hermanos que es acercándonos a la palabra de Dios que podemos cambiar. ¿Cómo? Cuando mencionas de la voluntad de Dios, ¿cómo podemos cambiar, renovar nuestra mentalidad? Decían que era acercarnos a la palabra. Ajá. Pero aparte de acercarnos es obedecernos. Exactamente. Porque nos falta esa parte. Sí. Porque a veces leemos y como pues obedecer. Ok, sí. Sí, muy buena observación. Obviamente no podemos albergar conocimiento o información solamente, es necesario obedecerla. Si no, pues ahí se va a quedar como simple información, ¿no? Sí, gracias, Marianita. ¿Alguien más? Bueno, hacemos una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, sujetarnos a tu palabra y a no pensar más de lo que está escrito. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a hacer luz, mi Dios, a este mundo, luz y sal. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos y dejamos en tus manos todo lo que resta de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.